Daniel lo sabe. Mientras sus bandidos disfrutan de bollos al vapor y gachas de arroz. El traidor, Ricardo Herrera, trama su venganza. La villa de la Nube Alta está bajo ataque. Daniel debe defender su nueva base, y desata su primer gran power-up, la palma de arena de hierro. Una técnica devastadora que lo eleva al rango de bandido oculto. El clímax de la venganza llega cuando el traidor Ricardo Herrera es obligado a beber la orina de Hu Si. La humillación es total. El precio de la traición. Más amargo que la hambruna. No te pierdas cómo este bandido Isekai se convierte en un líder invencible, usando comida moderna y artes marciales legendarias. Dale like y suscríbete para ver la parte 3 completa. En la lista de reproducción de esta fantasía Isekai. Parte 2, capítulo 8, el manantial y los bollos al vapor. Había un manantial vital para toda la región, ubicado discretamente en la ladera de una colina, a solo unos kilómetros de la villa de la Nube Alta. Fue el padre de Daniel, Luis Herrera, quien lo descubrió en su momento, proveyendo de agua potable a toda la comunidad. De hecho, no solo los habitantes de la villa de la Nube Alta se abastecían allí, sino también los de la Villa Concordia. Sin embargo, a causa de la sequía implacable, el flujo de agua había disminuido drásticamente. Lo poco que salía se había vuelto amarillento y turbio, y a menudo se necesitaba esperar un día y una noche enteros para lograr llenar una simple tinaja. En ese preciso momento, había gente de la Villa Concordia junto al manantial Clara. El frasco del bandido, un hombre apodado Hu Si, había sido tirado a un lado, y el agua que contenía había sido descaradamente vertida en los recipientes de dos bandidos de la Villa Concordia. Uno de ellos, el bandido vestido de cáñamo, llevaba una camisa de lino tan desgarrada que apenas cubría su cuerpo esquelético. Sus zapatos de tela estaban llenos de agujeros por donde asomaban sus dedos sucios, y su cabeza estaba envuelta en un trapo igualmente harapiento. Del borde del pañuelo, colgaban mechones de pelo seco y desordenado. El otro bandido, de cejas cortas, vestía una camisa corta, marrón y remendada. Su cuello estaba abierto, revelando un pecho delgado y curtido, donde la clavícula sobresalía como una roca afilada. Cuando vieron a Hu Si acercarse, el bandido vestido de cáñamo soltó una risa forzada y le habló: «Barba, Ricardo nos pidió que viniéramos a buscar agua. Como hay poca gente en tu aldea, vas a tener que ser paciente por un rato». A pesar de su sonrisa, su mano derecha se deslizó hacia su cintura para agarrar el hacha que llevaba oculta. El bandido de cejas cortas reaccionó de la misma manera. Ellos no sabían que Hu Si era un agente encubierto que Ricardo Herrera había dejado en la villa de la Nube Alta. De hecho, robarse el agua unos a otros era un acto de inmenso odio en ese año de sequía. Incluso las buenas relaciones que pudieron haber tenido antes se desvanecían ante la escasez. Si Hu Si se hubiera atrevido a intentar recuperar el agua, lo habrían matado sin dudarlo. «Son ustedes. No se preocupen, no les robaré el agua», dijo Hu Si con una sonrisa, al ver la cautela en sus rostros. Recogió su frasco descartado, se dio la vuelta y comenzó a marcharse. Los dos bandidos se miraron con asombro. ¿Era posible que fuera tan fácil razonar con él? Pero Hu Si se detuvo tras unos pocos pasos y se dio la vuelta, lo que inmediatamente tensó a los bandidos. «No se pongan nerviosos, solo quiero preguntarles si les gustaría tener una comida completa». Hu Si sentía una punzada de culpa hacia Daniel, al pensar que había sido un idiota por dejarse sobornar por Ricardo Herrera, con una cantidad insignificante de dinero. Ahora que se había comprometido a ser leal a Daniel, sentía la necesidad de demostrar su valía. Ricardo quiere que traiga a Baldi, Malian y Skinny Monkey a la Villa Concordia para que se unan a él. Pensó Hu Si. Pues yo me llevaré a tu gente. Podría considerarse como una muestra de lealtad a su nuevo jefe, Daniel. Los dos bandidos quedaron atónitos. «Barba, ¿a quién no le apetece una comida completa? ¿Tienes una solución?», preguntaron. Hu Si sonrió con suficiencia. «Podrán comer si regresan conmigo a la villa de la Nube Alta». «Solo estás presumiendo», replicó el bandido de cejas cortas. «Todo el mundo sabe que en tu aldea no tienen comida desde hace días. Olvídate de comer, seguro que no les quedan ni raíces ni vegetales silvestres». «Así es», secundó el bandido vestido de cáñamo. «¿Sabes lo que vamos a comer hoy? Una pasta de raíces. La comeremos cuando volvamos con el agua». Los dos bandidos se humedecieron los labios agrietados y tragaron saliva al mencionar la comida. Para ellos, esa pasta era un manjar, y miraron a Hu Si con aire de superioridad. «Nosotros en la Villa Concordia al menos tenemos gachas, ¿y ustedes en la Villa de la Nube Alta? Seguro que tienen que comer tierra bendita. Pensar que conseguiríamos comida volviendo contigo es ridículo». Hu Si los miró con una mezcla de lástima. Él mismo se había sentido satisfecho con gachas en el pasado, pero ahora, ni siquiera las miraría. «Les digo la verdad. Ayer comimos cerdo. ¿De verdad creen que Ricardo Herrera se llevó toda la comida?», cuestionó Hu Si.
¿Acaso no piensan en quién fundó la Villa de la Nube Alta? El padre de nuestro jefe, Luis Herrera, desconfiaba del desagradecido Ricardo desde hace mucho. El cerdo que comimos ayer y las gachas de arroz que tomamos por la noche estaban realmente deliciosos. Los dos bandidos se quedaron de piedra. Cerdo. Arroz. Eran lujos que ni siquiera se atrevían a imaginar. En la Villa Concordia, las gachas de Salvado Selecto eran consideradas de la más alta calidad, y no todos podían comerlas. Los bandidos comunes se conformaban con la pasta de raíces. Y ni siquiera era pasta de hierba pura, la mezclaban con la mitad de leña molida para que rindiera. Esto ya era mucho mejor que la tierra bendita que comían los más pobres en las montañas. Pero ahora, Jussi les aseguraba que en la Villa de la Nube Alta estaban comiendo carne y que lo hacían 2 veces al día. Parecía un cuento de hadas. Aunque normalmente comían 2 veces al día, en años de hambruna, a veces ni siquiera lograban hacer una comida completa. ¿Y en la Villa de la Nube Alta tenían suficiente para 2 comidas? El bandido vestido de cáñamo se sintió conmovido. Jussi, ¿hablas en serio? Claro que sí. Si me hubieran quitado el agua antes, habría luchado a muerte, pero ahora no me importa, dijo Jussi, restándole importancia. El jefe ha almacenado mucha agua, y bebí en abundancia antes de venir aquí. Si vuelven conmigo y les son leales, no puedo prometerles carne, pero sí arroz. Ustedes deciden si prefieren pasta de raíces o arroz. Los dos bandidos se miraron con la promesa grabada en los ojos. Mientras lo que diga sea cierto, seremos leales al jefe, declararon. Vuelvan conmigo y sabrán si es verdad. No les haré daño a los dos. Los bandidos asintieron. Se prepararon para seguirlo y comprobarlo con sus propios ojos. En ese momento, Jussi sintió la urgencia de orinar. Orinó directamente en los frascos que los dos bandidos aún no habían terminado de llenar. Luego vertió la mitad de esa agua en el otro frasco que ya estaba lleno. Después de mezclar todo el líquido, guió a los dos bandidos en dirección a la Villa de la Nube Alta. De vuelta en la aldea. Daniel ya había llenado 2 enormes tinajas con agua. Había comprado un barril de madera en el Emporio Universal e instruyó a Baldí y al hombre picado de viruela a que se dieran un baño. Ambos subordinados estaban asombrados por su generosidad. En un momento en el que el agua era tan preciada, su jefe la usaba para bañarlos. Era un lujo desmedido para la fortaleza de la montaña. A decir verdad, el no haberse bañado durante tanto tiempo los incomodaba, e incluso tenían el cuero cabelludo muy irritado. En el caso de Baldí, era menos grave, pues no tenía mucho pelo. Sin embargo, cada vez que el hombre picado de viruela se rascaba, la caspa volaba por todas partes. En lugar de agua caliente, tuvieron una ducha fría. Después, ambos se sintieron mucho más relajados y cómodos. De la cocina ya salía humo, el arroz estaba cocinándose. Al principio, Baldí y el hombre picado de viruela pensaron que Daniel había tenido compasión de ellos al permitirles comer 2 veces el día anterior, dado el largo tiempo que llevaban hambrientos. Sin embargo, su jefe simplemente les había dicho que, de ahora en adelante, comerían 2 veces al día. No solo los dos bandidos estaban estupefactos, Sofía también se sorprendió. Debía saberse que, incluso en un año de cosecha abundante, la gente rara vez tenía suficiente para comer. Después de pagar impuestos, la comida restante apenas alcanzaba para mitigar el hambre. Era un refrán popular: cuando llega la prosperidad, el pueblo sufre. Cuando llega la destrucción, el pueblo sufre. En la antigüedad, la gente rara vez comía una comida completa, una sola comida al día era lo normal. Solo las familias ricas, los príncipes o los nobles comían 2 o 3 veces al día. Y ahora, ellos podían comer 2 veces. Era sencillamente increíble. Tras la sorpresa, llegó la euforia. Poder comer una comida más era una bendición. Daniel compró harina nevada en el Emporio Universal y se preparó para hacer bollos al vapor. Comer solo gachas los dejaría con hambre rápidamente, mientras que los bollos los saciarían por más tiempo. Cuando Sofía, Baldí y el hombre picado de viruela vieron la harina blanca, sus ojos se abrieron como platos. La harina que conocían era blanquecina o de color amarillo pálido, pero nunca habían visto algo tan blanco. Además, no tenía impurezas, parecía nieve. Ni siquiera el emperador podría comer una harina de tan exquisita calidad. Sofía sentía que Daniel estaba envuelto en demasiados secretos, y cada artículo que sacaba a la luz contradecía completamente todo lo que ella creía. Le daban unas inmensas ganas de desentrañar todo lo relacionado con Daniel. Capítulo 9. La prueba de la harina. Jussi empezó a gritar a todo pulmón incluso antes de que los 3 cruzaran la entrada fortificada de la Villa de la Nube Alta. Buscaba alertar a Daniel, darle un aviso de la visita que traía consigo. Al entrar, la escena que se encontraron era inaudita para ellos. Baldí y Malian estaban concentrados amasando. Jussi, acostumbrado a las nuevas excentricidades del jefe, se mantuvo tranquilo, pero sus 2 nuevos acompañantes no podían creer lo que veían.
Sus ojos estaban fijos y desorbitados. A pesar de seguir a Husi todo el camino, la incredulidad se había aferrado a los dos reclutas. ¿Carne? ¿Arroz en abundancia? ¿Agua para beber a voluntad? En un año de sequía tan cruel, las promesas del barbudo parecían fantasías desesperadas. En la Villa Concordia, la situación era sombría. Ricardo Herrera se había llevado consigo una buena parte de las reservas, y aunque sus hombres asaltaban las aldeas cercanas, su dieta seguía siendo paupérrima: pasta de raíces con virutas de leña molida para aumentar el volumen. Solo los líderes de bajo rango de Ricardo comían un plato superior: gachas de vegetales silvestres, también mezcladas con virutas de madera. Y el propio Ricardo, por supuesto, disfrutaba de la mejor dieta, a base de gachas de vegetales silvestres con salvado, sin virutas, pero sí con una porción mínima de arroz. Era el manjar supremo en esa fortaleza, reservado únicamente para aquellos que probaban su lealtad y hacían un servicio meritorio. Un servicio meritorio significaba bajar de la montaña y conseguir un botín considerable a base de robar a los desafortunados aldeanos. Pero lo que veían ahora era otra cosa. Baldí y Malian estaban amasando algo de color blanco impoluto. De inmediato, los dos recién llegados pensaron en la tierra de Guanyin, un tipo de arcilla blanca que, molida, se parecía a la harina y se comía en la desesperación. En estos tiempos, ¿quién podría tener harina de verdad?, se preguntaron. Debe ser tierra de Guanyin. El aroma dulce y denso no dejaba lugar a dudas. Era harina. Y no era una harina cualquiera, era más fina y blanca que la que solían robar de las despensas de las familias más adineradas. La verdad golpeó a los dos bandidos con una fuerza brutal. Husi no estaba mintiendo. En la villa de la Nube Alta, realmente había comida. El shock los dejó sin aliento. Husi aspiró el olor familiar del arroz cociéndose y preguntó, visiblemente sorprendido: ¿el jefe quiere que vuelva a hacer gachas? Baldí dejó de amasar y respondió: sí, Daniel dijo que de ahora en adelante tendremos 2 comidas diarias. En ese instante, cualquier atisbo de duda se desvaneció de la mente de los dos bandidos. Nadie se atrevería a hablar de 2 comidas diarias si no tuviera reservas sólidas. Incluso en la Villa Concordia, ni siquiera tenían garantizadas las gachas de avena todos los días. La promesa de Husi era tangible. Malian, con sus manos cubiertas de masa, los miró y preguntó: ¿y por qué los trajiste de vuelta? Sin dejar que Husi respondiera, el bandido de cáñamo se apresuró a interponerse: hemos vuelto a pedir refugio con el jefe, Malian. Cuando Ricardo dividió el clan, la codicia nos cegeó con acento agudo y lo seguimos. Pero ahora sabemos lo bondadoso que es Daniel. A mí no me sirve de nada lo que digan, lo cortó Malian, impasible. Solo pueden quedarse si el jefe da su permiso. Entonces vayamos a buscar al jefe y admitamos nuestros errores, insistió el recluta, desesperado. Los dos hombres estaban decididos a quedarse. El estómago les rugía con violencia al oler el delicioso aroma de las gachas de arroz. La visión de la harina blanca era casi una tortura. Si Baldí y los demás no hubieran estado presentes, habrían metido la cara en el saco sin pensarlo. El jefe está en la habitación trasera. Veamos si tiene misericordia, les indicó Baldí. Los dos bandidos se apresuraron hacia allí. Husi, por su parte, intentó ayudar a amasar la masa. Sin embargo, Malian lo detuvo. Daniel te dejó dicho que al regresar te enjuagaras la boca y te dieras una ducha. Te preparé el agua. Te enseñaré a usar ese cepillo y esa pasta dental. ¿Un baño?, preguntó Husi, confundido. ¿Tan extravagante se ha vuelto Daniel? ¿Usar agua para bañarse? Y la mención de pasta de dientes y cepillo eran un misterio. No obstante, pronto se sumergió en la insospechada alegría de tener los dientes perfectamente limpios. En el patio trasero de su estancia, Daniel mantenía la posición del caballo, con la mirada fija en el caldero de hierro lleno de arena de color rojizo. De pronto, hundió la mano en la arena. Un dolor agudo le recorrió el brazo. Apretó la mandíbula, pero siguió metiendo y sacando sus manos con un ritmo constante. Sabía que ese intenso dolor era el precio que debía pagar para dominar la temida palma de arena de hierro. En medio de un mundo tan turbulento, poseer un arte marcial era una necesidad vital. Daniel no buscaba la capacidad de matar, sino la de proteger. Su predecesor había dominado la técnica hasta cierto punto, y ahora le tocaba a él continuar ese arduo camino. Los dos bandidos irrumpieron en el patio y se quedaron congelados al verlo entrenar. El respeto les impidió molestarlo, así que esperaron en silencio, respetuosamente a un lado. Poco después, Daniel dio por terminada su sesión de entrenamiento diario. Al darse la vuelta, notó la presencia de los dos desconocidos. ¡Plac! Sin mediar palabra, los bandidos cayeron de rodillas. Jefe, nos equivocamos al traicionarlo. Empezaron a decir, y el llanto brotó de ellos con tanta sinceridad que sus voces se quebraron, mezclándose las lágrimas con la mucosidad.
Le rogaron a Daniel que los acogiera de nuevo, jurando que harían cualquier cosa que se les pidiera y que, en el futuro, su lealtad sería inquebrantable. Está bien, levántense, les dijo Daniel con voz firme. Puesto que aún me reconocen como su jefe, no les será imposible quedarse. Los dos hombres sintieron un rayo de alegría. Sin embargo, Daniel continuó, con el ceño fruncido. Pero siguieron a Ricardo cuando el clan se dividió y han regresado solo al oler un poco de comida. ¿Quién puede asegurarme que no me traicionarán de nuevo en cuanto alguien les ofrezca algo mejor? Los reclutas intercambiaron una mirada rápida y desesperada. El bandido de cáñamo apretó los dientes con una expresión de extrema determinación. Jefe, nos equivocamos al traicionarlo, dijo. Estamos dispuestos a aceptar la regla, ser apuñalados 3 y 6 veces para pagar nuestra penitencia. Acto seguido, sacó un cuchillo de su cintura y se lo clavó con un movimiento seco en el hombro. El bandido de cejas cortas se dispuso a hacer lo mismo. Era la regla inquebrantable de la fortaleza. El traidor que volviera debía ser torturado de esa manera. Pero Daniel se apresuró a agarrar sus manos. Esos hombres estaban desnutridos y morirían con seguridad si se apuñalaban tantas veces. Percibo su determinación, dijo Daniel con un gesto que expresaba respeto por su valor. Aquí somos hermanos. Les perdonaré el castigo. Levántense. Daniel los ayudó a ponerse de pie, y ambos bandidos se sintieron conmovidos hasta lo más hondo. Cuando siguieron a Ricardo, no lo dudaron ni un instante. Ahora, Daniel los acogía a pesar de la afrenta pasada. Los dos reclutas sintieron una profunda culpa que se instaló en sus corazones, y juraron en silencio que jamás volverían a traicionar a su verdadero jefe. Es hora de comer. Se oyó gritar desde el exterior. Daniel salió de la habitación con sus dos nuevos subordinados. Baldí, Malian y Husi supieron de inmediato que el jefe había decidido acogerlos. Husi no pudo evitar sentirse incómodo. Había traído a los dos bandidos sin el consentimiento expreso de Daniel, y temía que el jefe lo culpara por su osadía. Sentémonos todos y comamos, ordenó Daniel, con un tono que disipó la tensión. Luego fue a la estancia de Sofía para invitarla a cenar. Esta vez, no le ofreció ningún platillo especial. Todos comerían gachas de arroz y hojas de mostaza en escabeche, igual que ellos. Aún así, Sofía estaba completamente satisfecha. Los dos nuevos reclutas llevaron una cucharada de gachas de arroz a sus bocas y sintieron una felicidad tan profunda que les humedeció los ojos. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que habían probado el arroz. Sus estómagos estaban acostumbrados al tedio de las raíces y las virutas de leña. Estas gachas eran puras, sin mezclas de madera ni de tierra, e incluso más espesas que las que comían en tiempos de gran cosecha. Si en la Villa Concordia se contentaban con la pasta de raíces, ahora que comían arroz de verdad, sentían que por fin estaban viviendo la vida que merecía un ser humano. Devoraron las gachas con una avidez salvaje, sin importarles que aún estuvieran hirviendo. Baldí y los otros dos veteranos hicieron lo mismo. Sofía, sin embargo, se sintió alarmada al presenciar la forma en que los 5 hombres comían. No se diferenciaban en nada de un fantasma hambriento que se reencarnaba. Ella, en cambio, bebía lentamente. Después de la lujosa cena del día anterior, no tenía tanta hambre. Tomó un trozo de las hojas de mostaza en escabeche y, al probarlas, sus ojos se abrieron con asombro. El escabeche estaba increíblemente delicioso, con un sabor que nunca había experimentado. Cuando terminaron, los dos nuevos bandidos volvieron a arrodillarse, postrándose ante Daniel. Recibir una comida tan deliciosa era, para ellos, como encontrar un segundo padre. Al pensar en los bollos al vapor que comerían por la tarde, la emoción se intensificó. Todos se lo debían al jefe. Juraron que, a partir de ese momento, sus vidas pertenecerían a Daniel. Si alguien se atrevía a lastimarlo, lo enfrentarían hasta la muerte. Capítulo 10. El sabor amargo de la traición. Carlos Sánchez frunció el ceño, su inquietud creciendo con la tarde. Los dos hombres enviados al manantial Clara a buscar agua no regresaban. Ya era el atardecer, y hacía horas que deberían haber vuelto. Una punzada de aprensión le hizo pensar, ¿acaso se habrán enfrentado a la gente de la Villa de la Nube Alta? Ambas comunidades dependían desesperadamente del exiguo flujo del manantial. Si bien el día anterior habían sido los hombres de Daniel Herrera quienes trajeron el agua, Ricardo Herrera, impulsado por el deseo de presionar a Baldí, Malian y Husi, había ordenado a sus propios hombres ir temprano y robar el agua que Daniel pudiera haber recolectado. La tardanza era un mal presagio. Carlos, sin poder ignorar la sensación, tomó a un par de hombres y se dirigió rápidamente al manantial Clara. Al llegar, encontraron el cántaro de agua abandonado en el suelo. La persona que lo portaba había desaparecido sin dejar rastro. Tras una búsqueda superficial y sin encontrar a nadie, Carlos solo pudo cargar el escaso líquido y emprender el camino de regreso. Su plan inmediato era esperar la noche, ir a la Villa de la Nube Alta y averiguar cuándo le entregaría Husi a los 3 hombres prometidos.
Una vez en la Villa Concordia, Carlos vació las 2 latas de agua en la tinaja comunitaria. Mientras lo hacía, olfateó el aire con curiosidad. Percibió un tenue y extraño hedor, como un rastro de un olor picante, pero lo desestimó de inmediato. Llevaban tanto tiempo sin poder asearse que la fortaleza entera apestaba a sudor y suciedad, y él mismo no era una excepción. Al ver lo poco que había recolectado, Carlos negó con la cabeza, apesadumbrado. Esa miseria no era suficiente para la tropa. Muchos de los bandidos no bebían en días, con los labios agrietados y la garganta áspera por la sed. Debían aguantar. Tengo que hablar con Ricardo, pensó, sintiendo la urgencia. Es fundamental que impida a la gente de la Villa de la Nube Alta ir al manantial. ¿Cuánta agua pueden recolectar 3 o 4 personas? En su lado, eran más de 40 combatientes, además de sus familias, casi un centenar de bocas sedientas. Su necesidad era abrumadoramente mayor que la de Daniel. Con esa resolución, se dirigió al Salón Concordia, el centro neurálgico de la fortaleza. Varios bandidos estaban reunidos, reportando las novedades al líder. Maestro Ricardo, informó uno con voz débil, a los aldeanos de las montañas se les está acabando la comida. Muchos han optado por huir desesperados. Sugerimos buscar tierra bendita y traerla. Maestro Ricardo, dijo otro, las familias ricas en el condado aún tienen provisiones, pero han fortificado sus casas. Nos resulta imposible robarles. Maestro Ricardo, anunció un tercer bandido con un tono más urgente, tenemos noticias de Miguel Ramírez. Alguien de la Villa de la Nube Alta envió una carta a la oficina del gobierno del condado hoy. Miguel estaba de guardia y logró interceptarla. Los informes anteriores no habían despertado interés en Ricardo, pero la mención de la carta capturó su atención de inmediato. Tomó la misiva y la leyó en silencio. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Parece que mi buen sobrino se ha vuelto completamente loco, musitó. No pide comida, sino dinero. Y solo quiere 100 cenit de plata. Carlos intervino, confundido. Maestro Ricardo, ¿qué hacemos? Daniel no quiere comida, quiere dinero. Eso significa que no tendremos nada que comer. Ricardo cerró los ojos, el dedo índice tamborileando sobre el reposabrazos de su silla. Él era el artífice de todo. Había ideado el secuestro de Sofía de la Vega, la hija del magistrado. Había gastado una fortuna para sobornar a Miguel Ramírez, un corredor de la agencia administrativa, asegurándose de recibir aviso cuando el gobierno enviara tropas contra los bandidos. Fue Miguel quien le había soplado que Sofía iría a un templo fuera de la ciudad a rezar por la lluvia. Ricardo, a su vez, había filtrado esa información a Daniel, guiándolo para que secuestrara a Sofía a cambio de una gran cantidad de alimentos. En su desesperación, el impulsivo Daniel había mordido el anzuelo. El plan original de Ricardo era esperar a que Daniel hiciera el intercambio, y luego él, con su gente, robaría el cargamento. Pero la nueva exigencia de dinero frustraba por completo su estrategia. Este idiota de Daniel solo quiere plata, no comida. En ese caso, la vida de Daniel ya no era útil. Abrió los ojos. Una expresión de fría severidad cruzó su rostro. Ve y dile a Miguel que informe al magistrado que vamos a reprimir a los bandidos. Que es el momento de rescatar a su hija. Carlos se sintió intranquilo. Maestro Ricardo, Jussi sigue en la Villa de la Nube Alta. ¿No deberíamos ir a avisarle? Ricardo sonrió con desdén. ¿Trajiste el agua hoy? Preguntó. La trajimos, asintió Carlos. La Villa de la Nube Alta se está quedando sin agua y sin comida. Jussi y Baldí llegarán aquí en un día. Los soldados tardarán casi 2 días en llegar a la fortaleza. Para cuando lleguen, Jussi ya estará con nosotros. Ricardo levantó una mano, deteniéndolo antes de que pudiera objetar. Si vas a decírselo ahora, corremos el riesgo de alertar a Daniel. Se enterará y huirá. Carlos se inclinó, sintiéndose tonto por su preocupación. El maestro Ricardo es, en verdad, muy previsor. En ese momento, una mujer, una joven que Ricardo había secuestrado de la base de la montaña para convertirla en su sirvienta, entró en el salón. Maestro Ricardo, es hora de cenar. La sirvienta indicó que el resto de la Villa Concordia ya había comido. Ricardo asintió y se levantó para ir al patio. Varias mesas de madera rudas estaban dispuestas en el patio exterior. Los bandidos comunes se sentaban en 3 de ellas, los líderes menores en una, y sus familias en 2 más. Ricardo y sus mujeres ocupaban la mesa principal. La hora de la cena era siempre el momento de mayor actividad en la fortaleza. Todos llevaban el día entero con hambre, viviendo solo para este único bocado. Pronto, la comida fue servida. Delante de los secuaces, había una pasta de raíces, una mezcla de raíces de hierba y polvo de leña, molida finamente y mezclada con un poco de agua. Era una comida áspera y desagradable, picaba en la garganta y resultaba difícil de tragar. Pero, comparado con el hambre, era un manjar. Los bandidos estaban casi acostumbrados a esa tortura culinaria. Era mejor que morir de inanición como los aldeanos en las montañas.
Los miembros de las familias comían exactamente lo mismo. Los líderes menores tenían una ración ligeramente mejor, una mezcla de vegetales silvestres y virutas de leña. La mesa de Ricardo tenía, por supuesto, la mejor comida: gachas de salvado selecto, hechas de vegetales silvestres molidos y salvado, hervidos solo en agua. Hermanos, todavía tenemos algo que comer, y eso es gracias al maestro Ricardo, dijo un bandido con la boca llena. De lo contrario, habríamos muerto de hambre como esos campesinos. Él piensa en nosotros. No podemos defraudarlo. Tienes razón, secundó otro. Mi vida le pertenece al maestro Ricardo desde hace mucho tiempo. Gracias, maestro Ricardo, por traerme aquí desde la villa de la Nube Alta. De no ser por usted, ya habría muerto de inanición. Sí, incluso en un momento como este, el maestro Ricardo nos tuvo en cuenta y fue personalmente a la villa de la Nube Alta a reclutarnos. Su generosidad es inmensa. Es ridículo que Baldí y los otros dos se negaran a venir. Seguro que ahora mismo están arrepintiéndose amargamente. Mientras escuchaba los halagos, Ricardo sonrió con complacencia. Tomó las gachas con una cuchara y le dio un gran mordisco. De repente, un olor acre e intenso, como un golpe, llegó a su nariz. Se sobresaltó. ¿Me falla el olfato? Miró a su alrededor. Las reacciones de los demás comensales eran idénticas a la suya. Sus rostros se contorsionaban. El rostro de Ricardo se ensombreció de furia. Alguien había profanado el agua. ¿Quién es el desalmado que hizo esta maldad? Carlos, que presenciaba la escena, se dio cuenta con horror. Recordó el olor extraño que había percibido al vaciar los cántaros del manantial, pero no se atrevió a decir nada. Si Ricardo se enteraba de que el agua contaminada era la que él había traído, lo desollaría vivo. Pero la duda lo asaltó. ¿Debo comerme estas gachas de salvado selecto? Si no lo hacía, el hambre lo atormentaría. Si lo hacía, la orina. Al final, todos comieron. Aunque supieran que estaban comiendo algo contaminado, era preferible a morir de hambre. En un mundo totalmente opuesto, la cena también se servía en la villa de la Nube Alta. Enormes bollos al vapor, blancos y esponjosos, humeaban sobre la mesa. Varios bandidos reían a carcajadas, la felicidad les desbordaba el rostro. Daban mordiscos a los bollos, la textura suave y masticable los embriagaba. Sentir esa bendición de comer bollos al vapor en un año de hambruna era un milagro que solo Daniel Herrera podía ofrecerles. Capítulo 11. La tentación del manjar. Esto es increíblemente delicioso. Exclamaban. En la villa de la Nube Alta, varios bandidos devoraban los bollos al vapor, con la avidez de quien teme que el manjar desaparezca. Su deseo era tan grande que casi querían tragarse su propia lengua. Recordaban los bollos de antes, cuando el salvado nunca se limpiaba bien, dejando la masa oscura, áspera y con un sabor desagradable. Ahora, el pan era delicado, blanco como la nieve fresca, esponjoso y tan suave como una nube. Si lo pellizcabas ligeramente, recuperaba su forma. Ni siquiera Sofía de la Vega, la hija del magistrado, había probado una comida tan exquisita en su vida de nobleza. Ella también comía con grandes bocados, sin pudor. Al tomar otro sorbo de las gachas de arroz acompañadas por las hojas de mostaza en escabeche, sintieron que estaban viviendo la vida de un dios, una experiencia que jamás habrían imaginado. Los dos bandidos recién incorporados parecían espectros hambrientos, atiborrando sus bocas con los bollos humeantes. Tragaban con dificultad, con el cuello estirado, temerosos de que la comida se esfumara de repente. En la Villa Concordia, la pasta de raíces era su única comida diaria, lo cual era considerado una bendición en ese año de hambruna. Después de todo, los aldeanos al pie de la montaña estaban mucho peor, obligados a alimentarse con la viruta de leña, pues ni siquiera tenían raíces para comer. Pensar en su lucha desesperada por conseguir más pasta de raíces y compararlo con el hecho de que ahora podían comer tantos bollos de harina nevada como quisieran, los hacía sentir que estaban en un sueño. Su gratitud hacia Daniel Herrera creció sin límites. Daniel, por su parte, no hizo ningún trato especial. Comió bollos al vapor y gachas de arroz como los demás, mientras su mente planeaba los siguientes pasos. El mundo estaba sumido en un caos brutal. Los bárbaros del norte controlaban las planicies centrales y luchaban entre sí, causando un sufrimiento incalculable a la población local. El pueblo han era oprimido y masacrado, llamado despectivamente las ovejas de dos patas. Los invasores solían llevar a los han consigo a la guerra como reservas vivientes, sin comida ni forraje, simplemente mataban y se comían a las personas cuando el hambre apretaba, demostrando una crueldad extrema. Aunque Daniel estaba en el sur, la situación era igualmente inestable. Había una gran cantidad de bárbaros del sur, las guerras estallaban con frecuencia y la gente vivía en la miseria. Su conclusión fue clara: lo mejor era esconderse en las montañas, dedicarse a practicar artes marciales y consolidar su fuerza. Con su dedo dorado, el recurso del Emporio Universal, no tendría que preocuparse por la comida ni la bebida. Una vez que fuera capaz de protegerse a sí mismo, podría empezar a pensar en el futuro de la región.
Después de la cena, los dos nuevos reclutas se apresuraron a limpiar. Sentían vergüenza de comer gratis, especialmente después de haber seguido a Ricardo Herrera. Ahora que Daniel les había permitido quedarse, buscaban desesperadamente cualquier tarea para demostrar su valor. Cayó la noche. Carlos Sánchez llevaba en sus brazos una bolsa de tela llena de vegetales silvestres. Ricardo se la había dado, instruyéndole que se la entregara a Jussi para que éste, a su vez, se la diera a Baldí y a los demás. Los tres hombres debían estar muertos de hambre después de tantos días. Darles esos vegetales silvestres, que eran un manjar, sin duda les aseguraría su agradecimiento y que se unirían sin dudar a la Villa Concordia. Al pensar en la patética escena de Baldí y los otros y la soledad de Daniel en la fortaleza, Carlos sintió una punzada de satisfacción. Antes de la división del clan, Daniel lo había castigado severamente por robar a una mujer en la base de la montaña. Si Ricardo no hubiera intercedido por él, habría estado en cama durante semanas. Desde ese momento, se había convertido en el confidente de Ricardo y sentía un profundo resentimiento hacia Daniel. Daniel es tan estricto como su padre, Luis Herrera, pensó con burla. ¿Acaso el propósito de ser un bandido no es ser libre y hacer lo que uno quiera? Si no se te permite esto y aquello, ¿qué sentido tiene? Simplemente por robar a una mujer, lo había colgado y golpeado. Era un castigo desmedido. Y ahora, mira lo que le ha pasado, se dijo a sí mismo. Se ha convertido en un comandante sin tropas. Cuando lleguen los oficiales a reprimirlo, no tendrá escapatoria. Con estos pensamientos, Carlos sintió que sus pasos se volvieron mucho más ligeros y pronto llegó a las afueras de la Villa de la Nube Alta. Había antorchas encendidas y se veían sombras patrullando en la entrada. Carlos miró con más atención y se quedó atónito. ¿No era ese uno de los dos bandidos a quienes les había pedido que trajeran agua? Había asumido que esos dos hombres no habían soportado el hambre y habían huido de la montaña. Nunca esperó encontrarlos aquí. Se acercó a la entrada. El bandido que patrullaba, apodado Happy, se puso inmediatamente en guardia, pero al reconocer a Carlos, se quedó en silencio. Happy, ¿qué haces aquí?, preguntó Carlos con frialdad. ¿Dónde está Chen-Er? La mirada de Happy era evasiva. Después de todo, Carlos había sido relativamente amable con ellos. Y sin decir una palabra, él y Chen-Er habían desertado para unirse a Daniel. Cuarto hermano, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Chen-Er también está aquí? ¿Han desertado para unirse a Daniel? El rostro de Carlos se endureció, lleno de hostilidad. Ricardo finalmente había conseguido que casi todos se fueran de la fortaleza, dejando solo a los tres hombres clave, y ahora estos dos habían vuelto corriendo. Happy bajó la cabeza, sin atreverse a decir nada. No podía admitir que la razón era la comida y el agua que Daniel les ofrecía. Además, su huida había sido deshonrosa, sin siquiera un saludo de despedida. Ajustaré cuentas contigo más tarde, amenazó Carlos, mirando fijamente a Happy, y continuó su camino hacia la habitación de Jussi. Cuarto hermano, Jussi y los demás no se irán con usted, lo previno Happy amablemente. No malgaste su energía. Simplemente regrese. Oh, ¿y cómo sabes que no me seguirán? Carlos sonrió con tranquilidad, sacó la bolsa de tela y la agitó frente al recluta, elevando el tono de su voz. ¿Sabes lo que hay aquí? Vegetales silvestres. Esto es algo que solo el maestro Ricardo come. Se lo daré a Baldí y a los demás. ¿Crees que vendrán conmigo? El rostro oscuro de Happy se contrajo. Antes, se habría desesperado por comer vegetales silvestres, pero después de su tiempo en la Villa de la Nube Alta, sabía que no podía volver. En la Villa Concordia, los vegetales silvestres eran un tesoro, reservados para Ricardo y sus confidentes. Solo ocasionalmente se daban a los bandidos como recompensa, ganándose su eterna gratitud. Pero, ¿qué comía la gente de Daniel? Gachas de arroz y bollos al vapor. ¿Era eso algo que se atrevía a comparar con unos simples vegetales silvestres? Le parecía ridículo que Carlos intentara sobornar a Baldí y a los otros con eso. Pero al ver a Carlos adentrarse en la fortaleza, Happy guardó silencio. La realidad le daría una lección dolorosa. En el interior de la aldea, todos seguían despiertos. Daniel practicaba la palma de arena de hierro en el patio trasero, con la esperanza de dominar la técnica lo antes posible. Sofía, en su habitación, reflexionaba sobre cómo convencer a Daniel de que la mantuviera cerca unos días más. Si no lo hacía, se vería obligada a irse de la montaña. ¡Qué vergüenza! Al pensar en las cosas entre hombres y mujeres, el corazón de Sofía latía con fuerza. ¿Qué me está pasando? ¿Acaso voy a venderme por un poco de comida? No tenía experiencia en ese campo y todo lo que sabía lo había aprendido leyendo novelas vernáculas. Mientras tanto, en el patio principal, Baldí, Jussi, Malian, Chen-Er y Happy se habían reunido, cada uno sosteniendo un poco de la pasta dental en sus manos. Sacaron una porción de la pasta y la lamieron con satisfacción.
Aunque Daniel les había dicho que no era comestible, ellos no lo tomaron en serio. Usar ese ingrediente dulce y refrescante para cepillarse los dientes les parecía un desperdicio. Lo más práctico, pensaron, era comérselo. Chen Er se sentía exultante, tenía un postre para comer. Aunque no era suficiente para saciar su hambre, era delicioso. ¿Quién anda ahí?, preguntó Baldi de repente, mirando hacia la puerta de la aldea. Soy yo. Al ver que eran Carlos y Happy, Husi se sintió un poco incómodo, mientras que los otros 3 veteranos miraron a Carlos con hostilidad. Carlos echó un vistazo a lo que tenían en las manos, sin reconocer la pasta dental. Sacudió la bolsa de tela y dijo con una sonrisa triunfal: miren lo que les he traído. Vegetales silvestres. El maestro Ricardo sabe que han pasado hambre por días, por eso me pidió que les trajera estos vegetales silvestres para que puedan comer. Tomen y compártanlos. Es una porción que el maestro Ricardo guardó de sus propias raciones. Deberían entender lo que esto significa. El maestro Ricardo los valora. Si vienen a la Villa Concordia, podrán comer vegetales silvestres todos los días. Esta es la comida con la que todos sueñan, así que no decepcionen al maestro Ricardo. Capítulo 12, La lealtad y el hedor. Carlos Sánchez agitó con orgullo la bolsa que contenía los vegetales silvestres. Estaba completamente seguro de que los hombres se precipitarían sobre el manjar. Después de todo, era la mejor comida que podían esperar en esos tiempos de escasez. Para hombres que llevaban días hambrientos, ¿quién podría resistirse al dulce sabor de los vegetales silvestres? Una vez que los probaran, sin duda los seguirían de regreso. Carlos conocía la crueldad del hambre. Una persona verdaderamente hambrienta perdía toda racionalidad y se obsesionaba con cualquier cosa que pudiera comer. Él mismo había presenciado cómo aldeanos de la base de la montaña entregaban a sus esposas e hijas a cambio de una miserable porción de comida, e incluso había visto a gente desenterrar cadáveres de las tumbas por la desesperación. El hambre podía convertir a los hombres en bestias, liberando la oscuridad de sus corazones. Harían cualquier cosa por un bocado. Baldi y los demás parecían tranquilos, pero Carlos asumió que esto se debía a su entrenamiento en artes marciales. Su resistencia era superior a la de la gente común. Sin embargo, no había forma de que se resistieran a la visión de las raciones de vegetales silvestres. Pero al ver a Carlos intentar sobornarlos con la bolsa, los bandidos de la Villa de la Nube Alta se quedaron en silencio, sin saber qué decir. ¿De verdad considera esto un tesoro?, pensaron. Si te dijéramos lo que comemos, te desmayarías del susto. Baldi frunció el ceño ligeramente y dijo: Carlos, estos vegetales silvestres apestan a orina. ¿Acaso los cocinaron con ella? Quédatelos. No los necesitamos. Ma Lian incluso hizo un gesto de asco y escupió en el suelo, mirando con evidente repugnancia la bolsa en la mano de Carlos. Carlos, tienes el descaro de ofrecernos estas porquerías que ni los perros querrían. Regresa a tu posilga y deja de avergonzarte. Husi soltó una carcajada estridente. ¿Qué tal la orina de mi hijo? ¿Está sabrosa?, preguntó con malicia. La expresión engreída en el rostro de Carlos se desvaneció al instante. Miró a Husi con los ojos desorbitados. ¿Tú orinaste en el frasco? ¿Quién más iba a hacer?, replicó Husi, sintiéndose orgulloso de su maldad. Nunca pensé que la usarías para cocinar vegetales silvestres. Si hubiera sabido que te faltaba el agua, les habría regalado un poco más de mi orina. El rostro de Carlos se contrajo por la rabia. No podía creer la maldad de Husi. El agua era tan valiosa, y él la había contaminado. ¿Es esta una venganza por robarle el agua?, se preguntó. Pero si eres uno de los hombres de Ricardo, ¿por qué hiciste algo así? Al ver que todos miraban los vegetales silvestres con absoluto desprecio, Carlos perdió la paciencia. Aunque estén cocinados con orina, sigue siendo comida. Y ni siquiera era orina pura, sino mezclada con agua. En un año de hambruna, tener vegetales silvestres para comer ya es una inmensa bendición. Esto es algo que normalmente ni siquiera pueden probar, y se atreven a despreciarlo. ¿Es que están bromeando conmigo? Seguramente tienen tanta hambre que han perdido la razón. ¿Saben lo valiosos que son los vegetales silvestres en la Villa Concordia? Carlos recordó cómo algunos hombres incluso habían entregado a sus esposas al maestro Ricardo, solo para que les diera unas pocas raciones. Y ahora, se los ofrezco, y los rechazan. Quiero ver cuánto les dura su orgullo. No vengan a llorar y a suplicarme cuando el hambre les apriete de nuevo. No se arrepientan, dijo Carlos, molesto. Miró a Husi con frialdad. Ya veremos cómo le explicas esto al maestro Ricardo. Lárgate de aquí, rugió Husi, con una mirada feroz en el rostro. Si sigues diciendo tonterías, no me culpes si te rompo un par de huesos. Ahora soy el perro más leal del jefe, y nadie me va a echar de aquí, pensó Husi. ¿Y tú, Chen Er? Cuarto hermano, yo tampoco voy a volver. Será mejor que se vaya. Está bien, par de desagradecidos, espetó Carlos.
Antes de que pudiera terminar la frase, Hu Si lo pateó con fuerza, enviándolo al suelo. Intenta soltar una tontería más, lo desafió el bandido. Carlos aguantó el dolor como pudo, se puso de pie y salió de la aldea, sin atreverse a decir nada más. Se tambaleó hasta desaparecer de la vista. Una vez a salvo, se sentó en el suelo, respirando con dificultad. El golpe de Hu Si le había revuelto el estómago. Tras un largo descanso, finalmente se recuperó. Miró hacia la villa de la nube alta con ojos llenos de ira. No entendía por qué Hu Si había decidido no ser un traidor. ¿Será que las promesas de Ricardo no fueron suficientes? Y lo que era peor, Baldí y los demás no se inmutaron ante la oferta de vegetales silvestres, llegando incluso a decir que solo eran aptos para perros. ¿No es eso una forma indirecta de insultar al maestro Ricardo? ¿De verdad son tan leales? Carlos sabía que Daniel y sus hombres tenían una buena relación, pero no imaginó que fuera tan fuerte. Si ni siquiera puedes llenar tu estómago, ¿de qué sirve tanta lealtad? Y la decisión de Heipi y Chener de quedarse también lo desconcertaba. Carlos sentía que algo extraño sucedía, pero no podía entender la razón. La situación en la villa de la nube alta era clara, no había comida. Miró los vegetales silvestres que aún tenía en la mano y tragó saliva. Solo comía una comida diaria, y de muy baja calidad, por lo que nunca se sentía saciado. El ligero olor a orina que desprendía la comida lo hacía sentir náuseas, sobre todo al saber que era la orina de Hu Si. Sentía un asco abrumador. Pero, al final, el hambre se impuso a la razón. El hambre era una agonía insoportable. Un hombre de verdad puede doblarse y estirarse, se dijo a sí mismo. Y esto ni siquiera es orina pura, está mezclada con agua. Podría comer incluso si fuera orina pura cocinada. Yo, Carlos Sánchez, soy un hombre implacable. Con ese pensamiento, se metió los vegetales silvestres en la boca y los masticó con rabia. El sabor punzante le hizo rodar los ojos. El olor no era tan fuerte al cocinarse, pero ahora, en seco, el sabor era abrumador. Carlos estiró el cuello y se tragó la pasta. Su mirada se volvió feroz. Ya verán. Cuando llegue la policía, ustedes, bocazas, estarán acabados. Haré que Miguel Ramírez se asegure de que Hu Si no escape, y entonces me encargaré de ustedes personalmente. ¡Eh! Daniel Herrera exhaló un aliento fétido y miró la palma de su mano, que se había puesto roja por el roce con la arena de hierro. Golpeó un poste de madera que tenía al lado. Al instante, volaron astillas y una hendidura superficial quedó marcada en la madera. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Una vez que terminó su práctica, regresó a su habitación. Los recuerdos de su vida anterior se volvieron un poco más claros. La familia Herrera, su familia original, había sido parte de la nobleza del norte. Cuando los bárbaros del norte invadieron la región, varias ramas de la familia se mudaron al sur para dispersar el riesgo, y la línea de su abuelo fue una de ellas. La madre de Daniel murió durante el viaje. Cuando Luis Herrera, su padre, llegó al sur, se casó con la hija de una familia noble venida a menos, con quien tuvo un hijo y una hija. La familia Herrera se estableció en el sur, pero luego fue atacada por los bárbaros del sur. En el caos de la guerra, perdieron todas sus posesiones y cayeron en la decadencia. Más tarde, la familia fue atacada nuevamente por bandidos. Para sobrevivir, Luis y su segundo hermano, Ricardo, se vieron obligados a convertirse en proscritos y fundaron la villa de la Nube Alta. La madrastra de Daniel no quiso unirse a la vida de bandidos y se llevó a sus hijos a casa de sus padres, cortando todo contacto con Luis. En cuanto a sus dos hijos que se convirtieron en bandidos, el viejo señor Herrera, el abuelo, hizo la vista gorda. Después de todo, tenía 3 hijos, los 2 mayores se habían convertido en forajidos, y el menor lo cuidaría hasta el final de sus días. Además, después de que Luis y Ricardo se volvieran bandidos, a menudo enviaban dinero y comida, lo que ayudó a la familia a recuperarse económicamente. Sin embargo, el señor Herrera se negaba a admitir ante el mundo que 2 de sus hijos eran bandidos, declarándolos muertos. La familia Herrera era noble y, aunque no fueran los más importantes, no podían permitirse tal deshonra. Daniel negó con la cabeza. No le interesaban demasiado los recuerdos de su vida anterior. Aunque sentía una cierta inmersión, no era muy intensa. Ahora, su único objetivo era sobrevivir en este mundo en conflicto. Mañana les enseñaré a leer y escribir a estos bandidos, se dijo Daniel. Se convertirán en bandidos cultos. Esto contribuirá a nuestro desarrollo futuro. Capítulo 12, La lealtad y el hedor. Carlos Sánchez agitó con orgullo la bolsa que contenía los vegetales silvestres. Estaba completamente seguro de que los hombres se precipitarían sobre el manjar. Después de todo, era la mejor comida que podían esperar en esos tiempos de escasez. Para hombres que llevaban días hambrientos, ¿quién podría resistirse al dulce sabor de los vegetales silvestres? Una vez que los probaran, sin duda los seguirían de regreso. Carlos conocía la crueldad del hambre. Una persona verdaderamente hambrienta perdía toda racionalidad y se obsesionaba con cualquier cosa que pudiera comer.
Él mismo había presenciado cómo aldeanos de la base de la montaña entregaban a sus esposas e hijas a cambio de una miserable porción de comida, e incluso había visto a gente desenterrar cadáveres de las tumbas por la desesperación. El hambre podía convertir a los hombres en bestias, liberando la oscuridad de sus corazones. Harían cualquier cosa por un bocado. Baldí y los demás parecían tranquilos, pero Carlos asumió que esto se debía a su entrenamiento en artes marciales. Su resistencia era superior a la de la gente común. Sin embargo, no había forma de que se resistieran a la visión de las raciones de vegetales silvestres. Pero al ver a Carlos intentar sobornarlos con la bolsa, los bandidos de la Villa de la Nube Alta se quedaron en silencio, sin saber qué decir. ¿De verdad considera esto un tesoro? Pensaron. Si te dijéramos lo que comemos, te desmayarías del susto. Baldí frunció el ceño ligeramente y dijo, Carlos, estos vegetales silvestres apestan a orina. ¿Acaso los cocinaron con ella? Quédatelos. No los necesitamos. Malian incluso hizo un gesto de asco y escupió en el suelo, mirando con evidente repugnancia la bolsa en la mano de Carlos. Carlos, tienes el descaro de ofrecernos estas porquerías que ni los perros querrían. Regresa a tu posilga y deja de avergonzarte. Husi soltó una carcajada estridente. ¿Qué tal la orina de mi hijo? ¿Está sabrosa? Preguntó con malicia. La expresión engreída en el rostro de Carlos se desvaneció al instante. Miró a Husi con los ojos desorbitados. ¿Tú orinaste en el frasco? ¿Quién más iba a hacer? Replicó Husi, sintiéndose orgulloso de su maldad. Nunca pensé que la usarías para cocinar vegetales silvestres. Si hubiera sabido que te faltaba el agua, les habría regalado un poco más de mi orina. El rostro de Carlos se contrajo por la rabia. No podía creer la maldad de Husi. El agua era tan valiosa, y él la había contaminado. ¿Es esta una venganza por robarle el agua? Se preguntó. Pero si eres uno de los hombres de Ricardo, ¿por qué hiciste algo así? Al ver que todos miraban los vegetales silvestres con absoluto desprecio, Carlos perdió la paciencia. Aunque estén cocinados con orina, sigue siendo comida. Y ni siquiera era orina pura, sino mezclada con agua. En un año de hambruna, tener vegetales silvestres para comer ya es una inmensa bendición. Esto es algo que normalmente ni siquiera pueden probar, y se atreven a despreciarlo. ¿Es que están bromeando conmigo? Seguramente tienen tanta hambre que han perdido la razón. ¿Saben lo valiosos que son los vegetales silvestres en la Villa Concordia? Carlos recordó cómo algunos hombres incluso habían entregado a sus esposas al maestro Ricardo, solo para que les diera unas pocas raciones. Y ahora, se los ofrezco, y los rechazan. Quiero ver cuánto les dura su orgullo. No vengan a llorar y a suplicarme cuando el hambre les apriete de nuevo. No se arrepientan, dijo Carlos, molesto. Miró a Husi con frialdad. Ya veremos cómo le explicas esto al maestro Ricardo. Lárgate de aquí, rugió Husi, con una mirada feroz en el rostro. Si sigues diciendo tonterías, no me culpes si te rompo un par de huesos. Ahora soy el perro más leal del jefe, y nadie me va a echar de aquí, pensó Husi. ¿Y tú, Chener? Cuarto hermano, yo tampoco voy a volver. Será mejor que se vaya. Está bien, está bien. Par de desagradecidos. Espetó Carlos. Antes de que pudiera terminar la frase, Husi lo pateó con fuerza, enviándolo al suelo. Intenta soltar una tontería más, lo desafió el bandido. Carlos aguantó el dolor como pudo, se puso de pie y salió de la aldea, sin atreverse a decir nada más. Se tambaleó hasta desaparecer de la vista. Una vez a salvo, se sentó en el suelo, respirando con dificultad. El golpe de Husi le había revuelto el estómago. Tras un largo descanso, finalmente se recuperó. Miró hacia la Villa de la Nube Alta con ojos llenos de ira. No entendía por qué Husi había decidido no ser un traidor. ¿Será que las promesas de Ricardo no fueron suficientes? Y lo que era peor, Baldí y los demás no se inmutaron ante la oferta de vegetales silvestres, llegando incluso a decir que solo eran aptos para perros. ¿No es eso una forma indirecta de insultar al maestro Ricardo? ¿De verdad son tan leales? Carlos sabía que Daniel y sus hombres tenían una buena relación, pero no imaginó que fuera tan fuerte. Si ni siquiera puedes llenar tu estómago, ¿de qué sirve tanta lealtad? Y la decisión de Heipi y Chener de quedarse también lo desconcertaba. Carlos sentía que algo extraño sucedía, pero no podía entender la razón. La situación en la Villa de la Nube Alta era clara, no había comida. Miró los vegetales silvestres que aún tenía en la mano y tragó saliva. Solo comía una comida diaria, y de muy baja calidad, por lo que nunca se sentía saciado. El ligero olor a orina que desprendía la comida lo hacía sentir náuseas, sobre todo al saber que era la orina de Husi. Sentía un asco abrumador. Pero, al final, el hambre se impuso a la razón. El hambre era una agonía insoportable. Un hombre de verdad puede doblarse y estirarse, se dijo a sí mismo. Y esto ni siquiera es orina pura, está mezclada con agua. Podría comer incluso si fuera orina pura cocinada. Yo, Carlos Sánchez, soy un hombre implacable.
Con ese pensamiento, se metió los vegetales silvestres en la boca y los masticó con rabia. El sabor punzante le hizo rodar los ojos. El olor no era tan fuerte al cocinarse, pero ahora, en seco, el sabor era abrumador. Carlos estiró el cuello y se tragó la pasta. Su mirada se volvió feroz. Ya verán. Cuando llegue la policía, ustedes, bocazas, estarán acabados. Haré que Miguel Ramírez se asegure de que Jussi no escape, y entonces me encargaré de ustedes personalmente. ¡Eh! Daniel Herrera exhaló un aliento fétido y miró la palma de su mano, que se había puesto roja por el roce con la arena de hierro. Golpeó un poste de madera que tenía al lado. Al instante, volaron astillas y una hendidura superficial quedó marcada en la madera. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Una vez que terminó su práctica, regresó a su habitación. Los recuerdos de su vida anterior se volvieron un poco más claros. La familia Herrera, su familia original, había sido parte de la nobleza del norte. Cuando los bárbaros del norte invadieron la región, varias ramas de la familia se mudaron al sur para dispersar el riesgo, y la línea de su abuelo fue una de ellas. La madre de Daniel murió durante el viaje. Cuando Luis Herrera, su padre, llegó al sur, se casó con la hija de una familia noble venida a menos, con quien tuvo un hijo y una hija. La familia Herrera se estableció en el sur, pero luego fue atacada por los bárbaros del sur. En el caos de la guerra, perdieron todas sus posesiones y cayeron en la decadencia. Más tarde, la familia fue atacada nuevamente por bandidos. Para sobrevivir, Luis y su segundo hermano, Ricardo, se vieron obligados a convertirse en proscritos y fundaron la Villa de la Nube Alta. La madrastra de Daniel no quiso unirse a la vida de bandidos y se llevó a sus hijos a casa de sus padres, cortando todo contacto con Luis. En cuanto a sus dos hijos que se convirtieron en bandidos, el viejo señor Herrera, el abuelo, hizo la vista gorda. Después de todo, tenía 3 hijos, los 2 mayores se habían convertido en forajidos, y el menor lo cuidaría hasta el final de sus días. Además, después de que Luis y Ricardo se volvieran bandidos, a menudo enviaban dinero y comida, lo que ayudó a la familia a recuperarse económicamente. Sin embargo, el señor Herrera se negaba a admitir ante el mundo que 2 de sus hijos eran bandidos, declarándolos muertos. La familia Herrera era noble y, aunque no fueran los más importantes, no podían permitirse tal deshonra. Daniel negó con la cabeza. No le interesaban demasiado los recuerdos de su vida anterior. Aunque sentía una cierta inmersión, no era muy intensa. Ahora, su único objetivo era sobrevivir en este mundo en conflicto. Mañana les enseñaré a leer y escribir a estos bandidos, se dijo Daniel. Se convertirán en bandidos cultos. Esto contribuirá a nuestro desarrollo futuro. Capítulo 13, El desayuno y el secreto de Sofía. Carlos Sánchez regresó a la Villa Concordia, furioso por la humillación, y se dirigió de inmediato a la estancia de Ricardo Herrera. Maestro Ricardo, Jussi lo ha traicionado. Anunció, con la voz ahogada por la rabia. No solo no trajo a los 3 hombres clave, sino que incluso convenció a Heipi y a Chener para que se unieran a la Villa de la Nube Alta. ¿Cómo? El rostro de Ricardo se transformó. El barbudo lo ha traicionado. Ese bastardo. Se robó a mis seguidores, bramó Ricardo. ¿Estás completamente seguro de que Jussi te traicionó? Absolutamente, maestro Ricardo, respondió Carlos con amargura. Esta noche, seguí sus instrucciones y llevé unos vegetales silvestres para ganarme a Jussi. Pero no solo los despreció, sino que me pateó. Es un ingrato. Carlos le contó con detalle lo sucedido. La expresión de Ricardo se volvió sombría. ¿Cómo podía hacer esto? ¿No le importan mis promesas? Ricardo le había asegurado que si lograba traer a los 3 veteranos, se convertiría en un líder menor y comería vegetales silvestres todos los días. Al oír la promesa, Jussi no había fingido felicidad, simplemente había asentido. ¿Dijiste que Heipi y Chener también se negaron a regresar? Carlos asintió. Tarde o temprano, me encargaré de esos 2 traidores. Ricardo frunció el ceño. No tiene sentido. Heipi y Chener habían sido los primeros en seguirlo. ¿Por qué de repente se habían ido a la Villa de la Nube Alta y se negaban a volver? Ricardo estaba genuinamente confundido. Maestro Ricardo, preguntó Carlos, ¿será posible que en la Villa de la Nube Alta todavía tengan comida? Imposible, declaró Ricardo con firmeza. Ayer mismo fui y registré el lugar. No encontré nada. Mis hombres confirmaron que llevan 2 días sin comer. Es imposible que tengan comida. Es muy extraño, dijo Carlos, rascándose el pelo grasiento, completamente desconcertado. Sin comida, ¿por qué se quedan en la Villa de la Nube Alta? ¿Están esperando morir de inanición? Si quieren quedarse, que se queden, dijo Ricardo, claramente molesto. Creía tener todo bajo control, pero no había contado con la traición del barbudo. Cuando lleguen los oficiales y los soldados, veremos cómo mueren. Por cierto, ¿Daniel Herrera se despertó de su coma? No lo sé. No lo vi. ¿Dónde están los vegetales silvestres? Preguntó Ricardo.
Me los robaron, mintió Carlos. No se atrevió a confesar que se los había comido. Pensó que, en 2 días, todos en la villa de la Nube Alta estarían muertos, y nadie sabría la verdad. Al escuchar la excusa de Carlos, Ricardo agitó la mano. Retírate por ahora. Luego le hizo un gesto a la criada para que se acercara, apoyó la cabeza en su hombro, y dijo con expresión feroz, estoy muy enojado ahora mismo. Al amanecer. Bajo la estricta vigilancia de Daniel, los 6 bandidos se cepillaron los dientes y se lavaron la cara. Al ver el tubo de pasta dental, aplastado y retorcido varias veces, Daniel se enfureció y pateó a cada uno de ellos. Ignoraron mis palabras, ¿verdad? Los regañó. Les dije que no se comieran la pasta dental, y aún así se terminaron un tubo entero en una noche. ¿Tanta hambre tienen? Baldí se rascó la cabeza y sonrió tontamente. No es hambre, jefe. Es que esta pasta dental es tan deliciosa que no pudimos resistirnos. Los demás asintieron con entusiasmo. Esa cosa, la pasta dental con sabor a fruta que Daniel había comprado, era más dulce que el azúcar de Malta que habían comido en el pasado. Después de probarla, no pudieron parar. Sofía de la Vega no pudo evitar soltar una risita al ver a los 6 bandidos completamente avergonzados de su glotonería. Daniel no tuvo más remedio que exprimir un poco de su propia pasta dental en los cepillos de todos para que se lavaran. Realmente no soportaba el aliento pesado de esos hombres. Como persona moderna con el hábito arraigado del cepillado dental, no podía cambiar esa costumbre, ni siquiera en otro tiempo. Después del desayuno, como los bandidos no tenían tareas urgentes, se dedicaron a practicar sus artes marciales. Había varios árboles grandes en el patio. Baldí se agachó en postura de caballo, bajó la cabeza y se estrelló de frente contra uno de los troncos. ¡Boom! Se escuchó un golpe seco. El tronco se sacudió, y Baldí retrocedió unos pasos, solo para volver a arremeter contra él. Ese es el jodido Kung Fu de la cabeza de hierro. Musitó Daniel. Por otro lado, Mono Flaco saltaba con ambos pies, y luego pateaba el gran árbol con una patada de látigo. Las astillas de madera saltaban por doquier. Inmediatamente, propinaba otra patada. Etapa King Kong, confirmada. Al mirar a Malian, lo vio de pie junto a otro árbol, concentrando su energía y espíritu. Luego, extendió los dedos índices y golpeó repetidamente el tronco, dejando pequeñas marcas. El dedo Zen. Daniel sintió que no había llegado a la guarida de un bandido, sino al legendario templo Shaolin. Miró al barbudo Hu Si, quien golpeaba constantemente el tronco del árbol con su pecho desnudo, haciendo que el árbol temblara. Daniel no estaba seguro, pero creía que esa técnica era el Tieshankao. El recién llegado, Heipi, practicaba con un palo, y Chen Er sabía manejar un cuchillo. Daniel observó la práctica marcial por un rato y luego regresó al patio trasero para practicar su palma de arena de hierro. Sofía se sintió un poco decepcionada al ver que Daniel no venía a hablar con ella. Quiso buscarlo para charlar, pero pensó que debía mantener su compostura. Por la tarde, Daniel se sorprendió al notar que Sofía no salía a comer. ¿No estaba tan feliz de comer bollos al vapor ayer? ¿Qué le pasa hoy? Señorita Sofía, salga a cenar, la llamó. Yo. No quiero comer más. Coman ustedes, respondió Sofía desde su habitación. Su voz sonaba extraña, como si estuviera sufriendo. La expresión de Daniel cambió ligeramente. Señorita Sofía, ¿se encuentra bien? ¿Qué tal si entro a echar un vistazo? No. No entre. Estoy bien. Daniel notó que su voz no era normal y, sin importarle las formalidades, empujó la puerta y entró. Vio a Sofía acurrucada en la cama, sujetándose el abdomen, con una clara expresión de dolor. Señorita Sofía, ¿qué le ocurre? No. Estoy bien. Salga, dijo Sofía, apretando los dientes. Gotas de sudor frío ya le caían por la frente. Daniel tenía la vista aguda. Vio una mancha de sangre en la falda de Sofía y comprendió lo que sucedía. Espere un momento, le dijo. Al decir esto, salió, usó el Emporio Universal para comprar ropa interior femenina, toallas sanitarias y ibuprofeno, y regresó con un poco de agua. Se sintió aliviado de que el Emporio tuviera una farmacia. Señorita Sofía, esto es un analgésico, Daniel le ofreció la pastilla. Puede aliviar su dolor abdominal. Sofía tomó el ibuprofeno. Una vez que el dolor disminuyó, Daniel sacó la toalla sanitaria. Esta cosa puede evitar que la sangre menstrual se filtre. Si se la pone, podrá moverse con normalidad. Al escuchar las palabras de Daniel, Sofía abrió los ojos. Ya le había sorprendido que el medicamento le aliviara el dolor tan rápido. Había tomado medicinas para su dismenorrea, pero nunca le habían hecho efecto tan pronto. Y ahora, Daniel sacaba un objeto que, según él, podía evitar las pérdidas menstruales, lo que la asombró aún más. Ella solo conocía el uso de telas gruesas, ceniza de madera y cosas por el estilo, y jamás había visto algo tan sofisticado.
Sin embargo, su instinto femenino le dijo, al ver el objeto, que debía ser superior a las telas de algodón que usaba. En ese instante, Sofía sintió que su rostro ardía como si la quemara el fuego, la timidez se apoderó de ella. Nunca imaginó que Daniel fuera tan perspicaz. No solo le dio la medicina, sino que ahora le mostraba un objeto mágico y le explicaba su uso. Antes, su menstruación era un asunto sumamente íntimo. No se lo contaba a los hombres, y hasta sus parientes más cercanas evitaban hablar de los detalles. Ahora, Daniel la había descubierto, y él era tan considerado y atento que ella se sentía nerviosa y perdida. En esa época, las mujeres tenían un estatus bajo, ni siquiera su propio padre se había preocupado tanto por ella. Aunque estaba profundamente agradecida por el gesto, la escena también la llenaba de vergüenza. A pesar de su timidez, Sofía extendió la mano para tomar la toalla sanitaria. Daniel sonrió ligeramente, le explicó cómo usarla, abrió la puerta y salió. Capítulo 14. El desconcierto de la doncella y la lectura obligatoria en la habitación. El rostro de Sofía de la Vega estaba completamente encendido mientras sostenía la ropa interior femenina. Nunca había visto una prenda tan íntima. Las mujeres de esa época usaban faldas y las pocas prendas interiores que vestían solían ser de entrepierna abierta. Era la primera vez que se encontraba con este estilo de bragas. Además, la tela era increíblemente cómoda, suave y delicada, muy diferente del tejido áspero que usaba habitualmente. Incluso las prendas de seda que poseía no eran tan agradables al tacto como estas. «Hermano Daniel, ¿de dónde sacaste esto?», se preguntó en un susurro inaudible. Siguiendo las instrucciones que Daniel le había dado, Sofía colocó la toalla sanitaria. De inmediato, una sensación de bienestar y seguridad la inundó. El tacto delicado la hizo estremecer ligeramente, y se sintió completamente protegida. Era como si un par de manos suaves y confiables mantuvieran a raya todas las molestias y la vergüenza. Caminó unos pasos. Para su asombro, ya no había fricción ni incomodidad. No tenía que preocuparse de que la sangre se filtrara y le manchara la ropa. Esa combinación novedosa le permitía moverse con absoluta libertad durante su periodo, como en cualquier otro día. La sensación era increíble. Esto es tan asombroso. Las tres visiones de Sofía se renovaron una vez más. Se preguntó si ella y Daniel vivían realmente en dos mundos completamente diferentes. Tenía 18 años y jamás había imaginado que pudiera existir algo tan considerado, capaz de hacerla sentir tan cómoda durante su menstruación. En esa sociedad patriarcal, a nadie le importaba la incomodidad del ciclo menstrual femenino. Sin embargo, Daniel había ideado un artículo tan atento. Esto hacía que la curiosidad de Sofía sobre la identidad del jefe creciera sin parar. Ojalá mi futuro esposo se preocupara tanto por mí. Justo cuando estaba inmersa en esos pensamientos íntimos, la voz de Daniel sonó desde el exterior. «Señorita Sofía, le traje unos bollos al vapor, ¿quiere comerlos?». Sofía abrió la puerta, su rostro aún teñido de rojo. Al recordar a Daniel entregándole ropa interior tan íntima, sintió que su corazón latía más rápido de lo normal. «Hermano Daniel, muchas gracias», dijo con voz suave. Daniel sonrió, dejó los bollos al vapor en la mesa y sacó otro paquete. Dentro hay ropa interior limpia, 2 paquetes de toallas sanitarias y el analgésico que tomó. Así sabrá cómo usarlos la próxima vez. Sofía se sintió conmovida hasta las lágrimas. «Hermano Daniel, ¿por qué es tan amable conmigo?». Ella nunca había recibido ese tipo de atención. «La até, la traje a la montaña y la asusté», respondió Daniel. «Considérenos una compensación. Señorita Sofía, por favor, regrese y explíquele la situación a su padre para aclarar este malentendido. ¿Es tan bueno conmigo solo porque teme que mi padre lo atrape? ¿No hay otra razón?». «Sí», admitió Daniel. «Como puede ver, solo somos unos pocos en mi aldea. Si los soldados vinieran a rodearnos, no podríamos resistir». Al escuchar esa respuesta, Sofía se quedó en silencio. «Entonces, ¿por qué? ¿Me besó y tocó mis pechos?». La pregunta, que la había atormentado, finalmente salió de sus labios. Para ella, era una situación frustrante. Un bandido la había atado, pero no la había violado. Le daba comida deliciosa e incluso inventó una excusa para robarle su dinero, protegiendo su inocencia. Siendo tan considerado con su período, ¿acaso no le gustó? Le dije que la estaba salvando, no aprovechándome de usted», replicó Daniel. «Bueno, vaya a la cama temprano y deje de pensar tonterías». Daniel se dio la vuelta y salió. Aunque Sofía era realmente hermosa, el jefe no tenía esos pensamientos en mente en ese momento. Su preocupación principal era si el magistrado se volvería en su contra después de que la enviara de regreso. Después de todo, la otra parte era un funcionario, y él, un bandido. Había secuestrado a su hija y matado a 2 policías, era un delito grave. Daniel había hecho todo aquello solo para que Sofía hablara bien de él delante de su padre. De lo contrario, sería estúpido gastar dinero en tonterías y toallas sanitarias.
Por supuesto, cuando Sofía tuvo su período, Daniel no pudo fingir que no se había dado cuenta y aún así las compró. Al escuchar las palabras de Daniel, Sofía se quedó paralizada. Él insistía en que la había salvado, pero ¿quién le creería? Sus ojos se llenaron de tristeza. ¿Será que de verdad me estoy haciendo ideas equivocadas? Tomó el bollo al vapor y le dio un gran mordisco. Sus mejillas se hincharon mientras lo masticaba con rabia, desahogando su frustración en el pan. Por la tarde, Daniel reunió a los 6 bandidos en el patio. A partir de hoy, les anunció, practicarán artes marciales durante el día y por la noche, les enseñaré a leer. Al escuchar esto, los 6 hombres se miraron con confusión. Valdí se tocó la cabeza y preguntó, «Jefe, estamos cometiendo un robo. ¿De qué nos sirve saber leer?» Malian también protestó con amargura, «Sí, jefe. Saber leer no da de comer. Antes no sabíamos leer, y aún así comíamos cosas ricas y bebíamos vino». Mono Flaco no pudo evitar intervenir. «Jefe, a ninguno de nosotros se nos dan bien los estudios. Si tenemos tiempo, mejor practiquemos artes marciales». Hu Si, Heipi y Chen Er asintieron con vehemencia. Pedirles que aprendieran a leer era casi una sentencia de muerte para ellos. Daniel miró a los 6 hombres, que mostraban una resistencia evidente, y dijo con calma, «Si les digo que aprendan a reconocer palabras, deben hacerlo. Y no solo les enseñaré a leer, sino también aritmética». Al oír esto, la preocupación de los 6 creció. El jefe recibió un golpe en la cabeza y todavía no se ha curado, pensaron. Somos bandidos. ¿No basta con luchar y matar? ¿Por qué necesitamos aprender a leer? No vamos a ser funcionarios. Daniel continuó, quien sea capaz de escribir su nombre primero, comerá carne. Al escuchar la palabra, carne, la respiración de los 6 hombres se aceleró. Especialmente Heipi y Chener, que habían desertado porque Hu Si les había prometido que habría carne. Después de llegar, no habían visto nada, solo bollos al vapor y gachas de arroz, aunque estaban muy satisfechos con eso. Ahora, Daniel decía que si podían escribir su nombre, comerían carne, lo que significaba que realmente había reservas. Los 4 veteranos no pudieron evitar tragar saliva. Se sentían felices con su dieta actual, pero sin duda serían más felices si tuvieran carne. La expresión sombría de los 6 hombres desapareció al instante. Valdí se enderezó y dijo con rectitud, «Jefe, creo que tiene toda la razón. Aprender a leer es absolutamente necesario. No sé escribir mi nombre, y ya estoy viejo. ¡Qué vergüenza! A partir de hoy, seré un bandido culto». «Sí, sí. He oído el dicho. No tememos que los bandidos sean poderosos, sino que sean educados», dijo Hu Si, con una convicción repentina. «Tiene mucho sentido. No se preocupe, jefe. Pondré todo mi esfuerzo en aprender». Chen Er también se sumó con entusiasmo. «Mi padre quiso enseñarme a leer, pero no lo hice. Cuando murió, lo lamenté profundamente. Es lo más doloroso del mundo. Ahora Dios me da la oportunidad de empezar de nuevo, y la voy a aprovechar. Jefe, usted es mi segundo padre». Al escuchar la exageración de Chen Er, todos los demás lo miraron con desprecio. Daniel no supo si reír o llorar. Los halagos son inútiles. Si quieren comer carne, tienen que estudiar mucho. Mientras cumplan con mis requisitos, no tendrán problema en comer carne en cada comida. Al oír esto, los 6 bandidos se emocionaron aún más. «Jefe, enséñenos. Comenzaremos a aprender esta misma noche». Daniel sonrió al ver el entusiasmo de sus hombres. Mientras hubiera carne de por medio, no temía que estos bandidos se rindieran. Enseñarles a leer y escribir era algo fundamental para su desarrollo a largo plazo. Daniel planeaba consolidar la Villa de la Nube Alta en ese mundo caótico. La fuerza militar por sí sola no era suficiente, el conocimiento también era necesario para un mejor futuro.